Y enseguida, mirando la historia de Israel, como estamos en esta tarde, vamos a mirar estas etapas. Como dije, ya miramos los patriarcas, vamos a ver un poquito más de ello. Pero fíjese lo que pasa, lo que acontece, los hechos, las obras en el tiempo este. Por su gran fe, Abraham es el padre de todos los creyentes. ¿Ok? Hasta aquí vamos a llegar en esta segunda etapa. Pero mira, aquí abajo, lo importante para nosotros es que venía un Salvador. Había sido prometido. Nosotros ya estamos allí, ya estamos en este tiempo. Entonces, en este terreno hemos visto algunos mapas sobre la historia de Israel, pero me interesa que recuerdan dónde estaba Ur, más o menos aquí. Decimos que aquí caminaron hasta Harán y de Harán entraron a lo que fue la tierra prometida aquí. Aquí es donde se escribe la escritura y las primeras civilizaciones, como entendemos. Y aquí se desarrolla toda acción que se encuentra en la Biblia, sucedió en este terreno. Importante que reconozcamos dónde estamos hablando y por qué, y miraremos los pactos enseguida. Antes de entrar más a fondo, alguna parte de vocabulario que necesitamos entender. Ustedes, la mayoría, saben lo que es un patriarca, ¿verdad? Un padre de los primeros padres. En inglés tenemos en los Estados Unidos lo que se nombra the Founding Fathers. Well, the Founding Fathers, the Patriarchs en el Antiguo Testamento, y estamos hablando de alianzas o el pactos que Dios ha hecho. Miramos que con Noé, con Abraham, y luego se renueva en esta ocasión con Moisés. Otra palabra es el sacrificio. Más adelante, la semana que entra, vamos a entrar más a fondo de todo esto y para entender de lo que está hablando aquí. Sacrificio es una ofrenda a Dios de una víctima o de algo costoso, como acto de culto o como reparación por los pecados. La Pascua, hoy introducimos lo que es la Pascua, una fiesta judía que se celebra al fin de la esclavitud de Egipto. Cuando ya estaban por salir de Egipto, ustedes recuerdan que en aquellos tiempos los hombres no usaban pantalones, sino que usaban una túnica. Y algo que Dios les dijo, me gusta porque me dice algo importante. Les dijo esa noche que iba a venir a liberarlos. Les dice, prepárense, levanten su túnica, alístense como que están ya para salir. Y acuérdense ustedes que todo lo que había acontecido, pero es algo que a nosotros nos reta. Decía el hermano Beto en esta tarde, mas recibiréis poder. ¿Y qué vamos a hacer con ese poder? No es para que nos quedemos sentados. Y así como en la tarde miramos la introducción a la Pascua era para que ellos estuvieran listos en lo que estaba aconteciendo. Could you put that back, please? I can't go back. There, thank you. Again. El Éxodo es una palabra hebrea que significa salida y también es el libro de la Biblia que narra los acontecimientos de cómo salieron. Enseguida tenemos la palabra idolatría. Oh, idolatría. Usted dirá, pues idolatría es tener una estatua, adorar a una estatua. Pero mire cómo describimos la palabra idolatría: reverencia o adoración a alguien o algo, con el culto, en otras palabras, con la reverencia que solo se le debe a Dios. Tengamos cuidado, porque por ejemplo, decía yo del domingo, el día domingo, el tiempo domingo, y no tiene que ser el domingo. Si tuviéramos los servicios el sábado, sería el sábado. Pero el domingo es algo que se celebra, que se le presenta a Dios, y no hay una cosa que debe de quitarle la importancia a Dios. Idolatría quiere decir cualquier cosa que nos quita el enfoque de que Dios sea number one en nuestra vida. Para los que no entendieron, número uno. La tierra prometida es la que Dios prometió a Abraham y su descendencia, porque en ella iban a ser el Señor Jesucristo.
para nosotros los creyentes tenemos otra tierra prometida, pero de eso hablaremos enseguida. La palabra profeta, persona elegida por Dios para hablar en su nombre al pueblo y desterrar. La palabra desterrar, expulsar a alguien de un país o lugar como pena o castigo. Algunos de nosotros nos han expulsado, pero no por pena o castigo, no, simplemente nos expulsan. Entonces, vamos adelante. Con estas palabras en nuestro vocabulario, entendemos lo que está sucediendo o por lo que va a suceder. Otra vez la tecnología. Vamos a entrar en el pacto sinaítico. Pacto sinaítico. Dice, y Moisés contó todas las palabras de Jehová y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué dijo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, sencillamente miramos que al tiempo de la partida salieron, y quizás vamos a regresar un poco para atrás y hablar y decir, hubo en el tiempo de Abraham, para cuando enterramos a Abraham el domingo pasado, ya había tenido un hijo llamado Isaac, ya se había casado Isaac, había tenido esposa, le habían mandado traer una esposa como un paquete especial que mandaron por correo. Y le vino una mujer muy hermosa según la Biblia, pero falleció Abraham y ahora Isaac toma el poste, the baton. Y Isaac con su esposa tuvieron gemelos, nacen los gemelos Esaú y Jacob. Y usted que no conoce la historia, Jacob le roba la primogenitura a su hermano Esaú. Esaú lo vende. Se la da a su hijo Jacob. Recuerden la semana pasada, antepasada, hablábamos de lo que el nombre Jacob significa. Entonces miramos que a través de Jacob, que más tarde se le cambió el nombre a Israel, que ahora la nación entera se llama Israel. Fue por causa de Jacob. Entonces, a través de Jacob miramos que hubieron 12 hijos, 12 muchachos, y estos fueron las tribus de Israel. Ahora Jacob, así como él fue engañado, también le tocaba la suya. Aunque su predilección, su favorito era su hijo menor llamado José, sus hermanos decidieron venderlo y José fue vendido a la esclavitud. No me quiero adelantar mucho, pero quiero decirle que fue a través de que José fue a dar a Egipto como esclavo, y al pasar el tiempo, los años, Dios le cambió la historia y en vez de ser esclavo, fue el gobernador, el primer ministro. Y a través de ese ministerio, sus hermanos vienen a él buscando de comer, no le conocen. Ahí está la historia, es muy interesante, los últimos capítulos de Génesis. Usted puede leer esa historia y va a quedar impactada por cómo Dios se movió a través de ellos. Entonces crece José, crece la nación de Israel, los 70 que habían llegado a Egipto. Y llegó el tiempo cuando el faraón que existía ya no conocía quién era José. Había pasado ya, había unos 2 millones de israelitas. Y por tener el temor de que este pueblo se iba a levantar en contra de él, les pone más y más trabajo como esclavos. Entonces, cuando Dios levanta a un hombre llamado Moisés, usted conoce la historia, que Faraón estaba matando a todos los varoncitos recién nacidos, pero milagrosamente se escapa uno que se llama Moisés. Aquí no tenemos ni un Moisés, ¿verdad? Entonces, Dios levanta a este hombre, quien enseguida también por capricho mata a un varón, es decir, tratando de defender a su gente, a su raza. Entonces tiene que huir al desierto. Y aquí pudiéramos extraer tantísimas lecciones de la vida en el desierto de Moisés, mientras Dios le preparaba.
Por fin a los 40 años lo manda, Dios se le aparece y como cantamos en el coro, quizás no lo cantemos aquí, dice que había una zarza ardiendo, ¿verdad? Y en esa zarza la voz de Dios le habla a Moisés y le da su mandato para que regrese a Egipto y extraiga al pueblo de Israel. Bueno, Moisés pataleó un poco, no quería ir, pero por fin se convence de parte de Dios que tiene que regresar. Y aquí es el resultado. Miramos que en la caminata a través del tiempo llegan al monte Sinaí. Y cuando miramos el pacto que se comienza a hacer aquí en el capítulo 19 de Éxodo, el pacto tiene 3 partes. Ahorita vamos a hablar más de ello. Pero para comenzar, para que Dios le diera el pacto a Israel, les manda que se consagren, que se preparen, porque Dios quiere hablar a ellos. Y esto es algo importante otra vez para nuestras vidas. Cuando queremos y cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas, y nosotros queramos que Él hable, Él quiere que estemos listos, dispuestos, disponibles, limpios. Y les manda en este capítulo 19 que se preparen para ello. Pero llegando a partir de esto, miramos lo que Dios le promete, el compromiso de Dios. Usted dirá, pues Dios tenía este compromiso para Israel, pero es el mismo compromiso que nosotros tenemos hoy en día con Dios. Dios dice que va a dar bendición personal, Dios dice que va a dar bendición universal. Y decía el hermano Ilmer, nosotros como gentiles tenemos esa bendición universal. Dios promete la herencia, es una herencia física, en Deuteronomio 27 usted lo mira, pero también es una herencia eterna. Para toda la vida, para hasta el fin del mundo y aún más allá. Pero mire, el compromiso de Israel es primeramente que tenía que tener fe. Lo hemos visto esto antes. También tenía que tener obediencia. Y se le da la señal de la propiciación, es decir, la señal de que han sido reconciliados con Dios. Ustedes recuerdan que el domingo pasado hablábamos de una señal dada a Abraham. Bueno, aquí viene otra señal. Y esta señal que le encuentra en Éxodo 31:13 nos habla de un día que se aparta para el Señor. Esta era la señal que Dios estaba haciendo pacto con ellos. Y como leímos de aquí arriba, decimos que la gente dijo, haremos todas las cosas. Qué fácil es decir, ¿verdad? En ocasiones abrimos la boca y no sabemos en lo que nos estamos metiendo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Si usted ha dicho eso, tengamos cuidado. Yo no le digo que no lo diga, nomás le digo que cuando lo diga, que sea de todo corazón. Dice ahí abajo, el pacto sinaítico es el pacto eterno de Dios fundado en la sangre de Cristo. No quiero adelantarme mucho, pero para que tenga un vistazo hacia dónde vamos, la sangre de Jesús, Israel debía reconocer esto en cada sacrificio que ellos ofrecían. Miraremos enseguida la semana que entra los sacrificios que ellos tenían que dar, y cada vez que mataban un animal, que derramaban sangre, era un recordatorio de que venía un libertador. Entonces era la señal del pacto que iba a ser sellado en la sangre de Cristo. Pero qué triste fue que por falta de fe, Israel no cumplió con el pacto. Ahora decimos todo esto, pero déjeme decirle o recordarle a través de la historia que Dios siempre permanece fiel. Él de una forma u de otra va a cumplir con lo que nos ha prometido, con lo que Él ha dicho que va a suceder. Entonces, en este nuevo pacto que estamos hablando, aquí se nos manda avisar. Usted recuerda que cuando comenzamos a caminar con el Dios de pacto, leímos en Jeremías, y cuando dice el Señor, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Entonces ahí en Jeremías comenzamos a mirar que Dios está prometiendo algo nuevo.
algo nuevo. ¿A cuántos nos gustan las cosas nuevas? Dice, Israel no cumplió con su pacto, con su parte, pero Dios aún es fiel. Enseguida Dios usó a Jeremías para anunciar que Él venía. Y fue un pacto, según Hebreos 8:6, como dice aquí, dice, fue un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Israel ya tenía promesas, pero nosotros tenemos mejores promesas. Wow, qué hermoso es el Señor con nosotros. Ahora, en la actualidad, este pacto es el mismo pacto eterno que se funda sobre la sangre de Cristo. Los animales que se sacrificaban, la sangre que se derramaba, apuntaba que un día iba a venir este Cordero Divino. La ley fue escrita en las tablas de piedra, pero ahora, según Jeremías, esta ley está escrita en el corazón de quienes acepten en su corazón a Cristo. Para quien no tenga a Cristo en su corazón, escucha de las leyes, pero no puede saber esas leyes, porque estas leyes del Antiguo Testamento ahora han sido cambiadas en el sentido que todo ha sido resumido. Cristo hizo eso. Para que se quede pensando, no lo voy a decir de qué estoy hablando, pero enseguida usted puede regresar y escuchar más. Porque las leyes que aquí tenemos, en esta ocasión, los 10 mandamientos, solamente son una parte de lo que Dios promete o quiere hacer. Dije que era un pacto condicional. Los mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo, si usted los ha leído vez tras vez, y quizás, y el resto de la ley, tenían más de 600 mandatos. Más de 600 mandatos. Usted dirá, pero solamente fueron 10 mandamientos. Sí, pero esa ley conlleva más. Más de 600 mandamientos, habla de quizás unos 300 positivos, otros 300 negativos. De modo que hay mucha ley que se ha dado. En los libros históricos del Antiguo Testamento, desde Josué hasta Esther, usted va a encontrar la historia de cómo Israel tuvo éxito cuando obedecían, pero también fracasaba miserablemente cuando no obedecían. Y si usted quiere leer en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 18, usted se va a dar cuenta de los motivos de la bendición y los motivos de la maldición. En esta semana alguien preguntaba durante el estudio de oración tocante la maldición y de dónde viene y por qué viene. Pues ahí está en Deuteronomio 11 del 26 al 18. Entonces, vamos adelante y miremos ahora que este convenio es hecho sencillamente con Israel. Este convenio, este pacto es hecho primeramente con Israel, y en las 3 divisiones que mencionaba hace momentos, cada una es esencial. Cada una es parte de las otras 2. Es como un triángulo. Si no tiene las 3 esquinas, no es un triángulo. Entonces, esto se conoce como el pacto mosaico, el pacto sinaítico. Y las divisiones son las siguientes, si las quieren anotar. Los mandamientos de que expresan la voluntad de Dios se encuentran en el capítulo 20, del verso 1 al 26. Los mandamientos, una vez más, expresan la voluntad de Dios. Los segundos son los juicios que gobiernan la vida social de Israel. ¿Sabían ustedes que para que fuera una nación, Israel necesitaba leyes en cuanto a cómo dirigir su vida social? Y esas las encuentran en el capítulo 21 hasta el capítulo 24 de Éxodo. En tercer lugar, tenemos las ordenanzas que gobiernan la vida religiosa de Israel. Y eso lo encuentra en el capítulo 24 del verso 12 hasta el capítulo 31. La vida religiosa necesitaba leyes que los gobernaran también. Entonces, estos 3 elementos se componen, más bien componen lo que nosotros conocemos como la ley. Entonces, los 10 mandamientos y las ordenanzas podemos reconocer que forman un sistema religioso. Y usted ha escuchado muchas veces que nosotros no promovemos la religión, pero la ley esta sentaban ordenanzas de parte de Dios para un sistema religioso, porque Cristo no había venido. Entonces, según de Corintios,
capítulo 3, versos 7, 8 y 9, 2 Corintios, capítulo 3, versos 7, 8 y 9, nos dice que estos mandamientos eran un ministerio de condenación. Wow, los 10 mandamientos, un ministerio de condenación. En la persona del sumo sacerdote, las ordenanzas daban al pueblo un representante que intercediera por ellos, por el pueblo, delante de Dios. Y en sacrificios proveía una cobertura. La palabra que se usa es expiación, una cobertura para los pecados en anticipación de una cruz que iba a venir. La cruz, no la mira usted aquí, pero acá está. Y por eso es caminando con el Dios de pactos, porque vamos caminando y vamos a llegar. Entonces, el cristiano no está bajo el pacto mosaico, entienda bien, porque este es un pacto de condición y de obras. Dios no quiere nuestras obras. Es decir, no estamos bajo la ley. Usted le pudiera dar muchas citas del Nuevo Testamento que nos hablan de ello. Pero vamos ahora a mirar entonces hacia dónde vamos caminando con este Dios de pactos. En el nuevo pacto, ahorita regresamos para el monte Sinaí, en el nuevo pacto, dice Lucas 22, 20, el domingo pasado celebrábamos esto. Sí. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el ¿qué? Nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Miren ustedes, como decía hace momentos, nosotros no estamos bajo el pacto antiguo, sino que estamos en un pacto nuevo. Pero mire usted aquí, el compromiso de Dios, una vez más, es bendecir y darnos herencia. Por eso decíamos hace momentos que es el mismo pacto eterno para nosotros. Y de igual forma, nuestro compromiso es fe, obediencia y la señal del pacto. ¿Cuál es la señal del pacto? Aquí estamos leyendo arriba. Dice, esta es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Ok? No quiero dilatarme mucho ahí, pero mire aquí lo que está escrito. Entienda lo que estamos diciendo, que bajo el nuevo pacto las condiciones para obtener la vida eterna son las mismas del viejo pacto. Una obediencia completa, una obediencia perfecta. Y en el nuevo pacto, una vez más decimos, y Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley. ¿Para qué? Si lo recibimos con fe como nuestro Salvador. Cristo cumple. Usted y yo no tenemos que pagar eso. El poder está en recibir ese don gratuito que es Cristo. Solamente lo podemos aprovechar cuando recibimos a Cristo como Señor, como Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, de todo lo que somos, porque no hay otra manera de hacerlo. Ahora le pregunto, ¿cuán importante es para nosotros seguir los pasos que se establecen para ensamblar algo? No sé aquí cuántos, yo sé que hay mujeres también, pero cuántos varones nos atrevemos a preparar o a ensamblar algo. Por ejemplo, aquí atrás tenemos una computadora o 2 o 3 y todo eso se lleva un alambrado que usted tiene que saber cómo se enchufa cada cosa. ¿Entiende? Aquí enfrente tenemos una bocina y eso se llevó trabajo para armarla. Entonces, muchas veces, en lugar de seguir las instrucciones, como en este caso para esta alberca, en lugar de seguir las instrucciones, armamos la cosa y no nos sale bien. A mí me ha pasado. Y digo, oh, I can do this, yo lo puedo hacer. Bueno, lo decía mucho, años atrás lo decía muchas veces, ya no tan a menudo. Estoy aprendiendo que hay cosas que tengo que leer las instrucciones. Tengo que leer las instrucciones. Entonces, ¿qué tan importante es que sigamos esos pasos que se establecen para ensamblar algo?
¿Serán importantes las instrucciones? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que sí? Entonces, ¿qué tan importante será seguir los pasos establecidos por Dios para su plan? Dios tiene pasos para seguir nosotros el plan de Dios. Y Él nos dice, nos da a entender que hay ciertos pasos que tenemos que seguir. ¿Sí? Hablamos de un pacto nuevo para que usted y yo aceptemos o tengamos entrada, compromiso con Dios y Dios con nosotros en un pacto nuevo. Miremos lo que nos dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Y cuando esto sucede, dice, serás salvo. En otras palabras, entras al pacto de Dios. Es la forma de entrar. Y creo que la mayoría de nosotros hemos entendido que ya estamos en el pacto de Dios y gracias a Dios por ello. Pero miramos, parece chistoso esto, pero importante seguir los pasos establecidos por Dios, porque si no, este amigo de aquí va a poder atacarnos, va a poder derrumbarnos. Pero cuando seguimos los pasos que Dios ha puesto, nosotros podemos rechazar. Dice que debemos de tomar el escudo de la fe. Y ese escudo rechaza, retacha todo lo que viene en contra nuestra. Entonces, miramos lo que hemos dicho en esta tarde. Jacob y Esaú, el derecho que ellos tenían para la primogenitura, ya lo pasamos. Pero el hermano menor recibe las promesas que la semana pasada y antepasada y anteantepasada Dios le había hecho a Abraham. Ahora se le pasan, como decía, a este varón menor y él recibe la confirmación de parte de Dios. Dice el capítulo 28 de Génesis, yo soy el Dios, o Jehová el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac, la tierra que sobre la cual estás acostado, le daré a ti y a tu descendencia. Ahora nosotros no estamos heredando una tierra, pero es la misma promesa que se ha hecho, que no solamente Abraham, sino sus hijos, usted y yo somos de bendición. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, como decíamos, recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigos. No dice recibiréis poder para que puedas dormir, para que puedas estar sentado a gusto, para ser testigos. Y por eso decíamos en esta tarde que cuando el jueves y el viernes que vayamos con el hermano y su familia, la cosa es ser testigos. Que nuestra luz alumbre. Que la palabra de Dios sea viva. Que alcance, que sea testigo en estos corazones. Porque esta promesa de ser bendición sigue en vigencia en nuestras vidas. Ahora, como decía que Dios le cambió el nombre, José, decíamos, ya repasamos esto, a sus hermanos que le tuvieron envidia, lo venden, trabaja, José interpreta sueños, como decía el hermano Beto, hay sueños, y yo también le advierto que hay sueños frijoleros, tenga cuidado, algunos sueños son de Dios, otros no. Pero en agradecimiento se vuelve el primer ministro. Ahora los hijos de Jacob salen, como decía, llegan a esta segunda etapa. Como miramos que los descendientes han crecido, como decía, casi a un pueblo numeroso, como 2,000 personas. Moisés es salvo, Dios le encuentra. Mencionamos la Pascua. ¿Por qué celebramos nosotros lo que es la Pascua para nosotros, la Santa Cena? Y Dios lo estableció, como dice aquí abajo, la fiesta de la Pascua hasta el día de hoy. Los judíos celebran la fiesta de la Pascua para conmemorar que Dios los liberó de la esclavitud en Egipto. Y en una cena ritual y festiva, el más joven de la mesa puede preguntar, ¿por qué esta noche es tan diferente?
¿qué es eso de la cena del Señor para el cristiano? Y el padre comienza a narrar entonces la historia de cómo ellos fueron liberados de la mano del faraón. Y llegamos una vez más al monte Sinaí, al pacto mosaico. Y este pueblo que ha caminado, han ido en preparación en tiempos buenos y en tiempos malos. Lo repasamos, Dios nos llama a nosotros. Entonces, se quedó atorada. Y no nos va a hacer el favor. Una pregunta para usted. Next. Ok, shut off. Una pregunta para usted. En su relación, sus relaciones con sus amistades, en su círculo íntimo. El domingo pasado introducíamos de que Jesucristo se le apareció a 500. Jesucristo mandó, o más bien envió su espíritu a 120. Jesucristo mandó a 70, 2 en 2. Jesucristo tenía 12. Jesucristo salía a veces con 2 o 3. De una multitud grandísima a un círculo íntimo con los cuales Jesús se interactuaba. La pregunta para usted. En su círculo de intimidad, en sus amistades, en sus amigos, ¿cómo se relaciona? ¿Se relaciona a través del pacto antiguo? ¿De obras? ¿Por lo que usted hace? ¿Por lo que ellos hacen por usted? ¿O se está relacionando a través del pacto nuevo? Que es por gracia. ¿Entiende la diferencia? En el pacto antiguo, todo se trataba de hacer y quedar bien. Hoy en día, celebramos la vida con Cristo. Y esa vida es una vida de gracia. Y Cristo nos ha dicho que si de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Entonces, más importante es de cómo nosotros nos relacionamos de aquí para afuera. Para afuera. Porque de allá para acá, no todo el tiempo va a venir bonito. Y cuando las cosas no vienen bonitas, dice el Señor, si te dan una, pon la otra. Pero estamos hablando de aquí para allá, ¿ok? ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo me estoy relacionando? ¿A través de obras, por lo que el pueblo o por lo que las personas me dan? ¿O por lo que yo puedo hacer por ellos? Dijo Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, que os amen unos a otros, que pongan su vida por otros. Es difícil, no es fácil, pero no es imposible. Jesucristo no nos ha dado ningún mandamiento en el cual nos deje solos para que lo hagamos en nuestra propia fuerza. Él nos ha potenciado, Él nos ha dado el poder para hacer todo cuanto Él nos pida. Pero cuando queremos hacerlo solo, ay, ¿cómo batallamos, verdad? Ay, me cae muy atravesado, fulanito. Ay, fulanita, ¿cómo no la puedo pasar? Pero déjeme decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es nuestra relación? ¿Recuerden la diferencia? Si mañana o allá afuera le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el pacto antiguo y el pacto nuevo? El pacto antiguo era por obras. El pacto nuevo es por gracia. Practiquemos la gracia. Si nosotros hemos de ser la iglesia, árbol de vida, tenemos que expandir, dar vida.
vida. Y recuerde que Cristo nos ha dado vida en abundancia. No solamente a mí, no solamente a nosotros, sino que a todo mundo que quiera aceptar a Cristo como Señor de su vida, como Salvador, y seguir lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Piensen, ¿cómo me relaciono yo? ¿Cómo puedo mejorar mis relaciones con mi cónyuge, con mi familia, con mi comunidad, es decir, mi vecindad donde yo vivo, y con la iglesia donde somos parte, porque somos ahora lavados con esa sangre que Él ha derramado? Le invito de pie a esta hora. Si usted viene enfermo de algo que le esté molestando, alguna enfermedad, y desea oración, queremos orar por usted. Si usted tiene otro tipo de necesidad, también podemos orar. Según usted se sienta, y vamos a orar para terminar. Darle gracias al Señor por su palabra, pero también hay tiempo para, si usted gusta, pasar aquí al frente y permitirnos el privilegio de orar por usted. Si usted no conoce a Cristo,